Era el viudo que lo había perdido todo, y decidió fingir pobreza para no volver a entregar el corazón. Ella era la rechazada, la que nadie eligió, hasta que sus miradas se cruzaron y algo prohibido comenzó a arder en silencio. Él tenía secretos, ella tenía valentía, y cuando se amaron de verdad, el destino dejó claro que nada sería igual. El año era 1876, y el norte de México respiraba polvo, viento y rumores de guerra vieja que ya no terminaba de morir. Las montañas, enrojecidas por el atardecer, parecían enormes guardianes de piedra, vigilando los caminos de los hombres y de los caballos. En medio de ese paisaje áspero y majestuoso, los viejos aún susurraban el mismo nombre cuando hablaban de respeto, miedo y admiración: Caan Yupanqui. Durante años, Caan había sido el gran jefe de la mayor tribu apache de todo el norte. Bajaban su nombre con la misma reverencia con que se nombraba al trueno. Alto, de espalda ancha, torso esculpido por la guerra y el trabajo, mirada oscura que parecía medirlo todo. Caan no solo era un guerrero, era el hombre que había logrado lo que pocos conseguían en aquellas tierras indomables. Bajo su liderazgo, la tribu prosperó. Vendían caballos fuertes, veloces, casi salvajes, a comerciantes y hacendados que cruzaban los desiertos. Las tierras de la tribu escondían vetas de minerales valiosos que, bien administrados, se convirtieron en herramientas, armas, mantas, comida en abundancia y seguridad. Los niños crecían sin hambre, las mujeres caminaban con la cabeza erguida, y en el centro de todo eso Caan firme como un roble antiguo. Pero la historia no comienza con su gloria, comienza con su caída. 5 años antes de aquel 1876, el viento cambió de tono. Caan había amado una sola mujer en su vida, una apache de mirada serena y risa suave, que sabía hablar con los caballos y curar con hierbas que solo ella reconocía en la tierra. Ella había sido su calma en medio del grito de la guerra, su refugio cuando el mundo se teñía de sangre. Fue con ella que soñó hijos, fogatas eternas y vejez compartida, viendo a la tribu crecer. La muerte llegó sin permiso, una enfermedad silenciosa, de esas que no disparan balas, pero arrancan el alma. Primero fue la fiebre, luego el cuerpo debilitado, la respiración corta. Caan la sostuvo entre sus brazos, luchando contra algo que no se podía atacar con lanza ni con cuchillo. Llamaron a los ancianos, a las curanderas, a todo lo que sabían, pero el destino ya estaba decidido. La noche en que su esposa se fue, el fuego de la fogata pareció más frío. Caan, que no lloraba ni frente a la batalla, lloró en silencio junto al cuerpo de la mujer que había amado. No gritó, no golpeó el suelo. Simplemente se quedó allí inmóvil, con los ojos rojos y la mandíbula apretada, como si todo el peso del cielo hubiera caído sobre sus hombros. A partir de ese día, la tribu siguió prosperando, pero su líder se fue apagando. La gente aún lo respetaba, aún lo obedecía, aún se inclinaba a su paso, pero los que lo conocían de cerca sabían la verdad. Caan ya no estaba allí del todo. Caminaba entre los suyos como un hombre que cumple un deber, pero cuyo corazón se quedó detenido en la última respiración de su esposa. Pasaron meses, luego años. La mirada de Caan se endureció todavía más, pero por dentro se volvió hueco. Una noche de invierno, mientras el viento se colaba entre las tiendas y el fuego crepitaba bajo un cielo interminablemente negro, Caan llamó a un solo hombre, Yamir Yupanqui, su hermano menor. Yamir siempre había sido diferente a él, más joven, con una sonrisa rápida pero no tonta, con una mirada que combinaba bravura y comprensión. Había aprendido a luchar a la sombra de Caan, pero también sabía escuchar a las mujeres de la tribu, negociar con comerciantes, leer el cielo. Lo respetaban no solo por ser hermano del gran jefe, sino por su propio mérito. Aquella noche, Caan le pidió que se sentara a su lado, frente al fuego. Durante un rato no dijo nada. El crepitar de las brasas llenó el silencio. Finalmente Caan habló con la voz grave y baja. «Hermano, ya no tengo fuerzas». Yamir lo miró sorprendido.
no porque dudara de sus palabras, sino porque nunca había escuchado a Khan admitir una debilidad. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, con cautela. Khan no se volvió hacia él. Miraba las chispas ascender hacia la oscuridad. «He cumplido mi deber con nuestro pueblo. Los hice prosperar, los protegí, les di caballos fuertes, comida, armas, respeto. Pero mi corazón…» Se llevó la mano al pecho como si de verdad le doliera. «Mi corazón murió con ella». El nombre de la esposa sabían pronunciarlo todos, pero esa noche él no lo dijo. Bastaba con el silencio. «La tribu no merece un jefe que camina por inercia», continuó Khan. «No quiero que un día mi tristeza se convierta en descuido, y ese descuido les cueste la vida a nuestros hijos». Yamir frunció el ceño. «¿Qué quieres hacer?». Khan, por primera vez en mucho tiempo, apartó los ojos del fuego y los fijó en su hermano. Había en su mirada una mezcla de cansancio y una leve chispa de decisión. «Quiero irme». «¿Irte?». Yamir casi susurró, como si la palabra estuviera prohibida. «¿Dejar la tribu?». «No por cobardía», respondió Khan, «sino porque necesito empezar de nuevo, lejos de estos recuerdos. Quiero saber quién soy sin el peso del jefe sobre mis hombros. Quiero vivir como un hombre más. Tal vez trabajar con mis manos en silencio, donde nadie pronuncie mi nombre con miedo o reverencia». Yamir lo miró largo rato. Vio en él al hermano que admiraba, pero también al hombre cansado, roto, que seguía sosteniendo un mundo que le pesaba demasiado. «La tribu te necesita», dijo casi como un reflejo. «La tribu te tiene a ti», respondió Khan, sin dudar. «Siempre has tenido la cabeza clara y el corazón firme. Los conoces, ellos te respetan. No te estoy pidiendo que juegues a ser jefe, te estoy diciendo que ya lo eres, aunque no te lo haya dicho en voz alta». El silencio se hizo pesado. El fuego iluminaba los perfiles de ambos, marcando sombras en sus rostros morenos. Yamir finalmente asintió, con una tristeza que no llegó a convertirse en protesta. «Si este es tu camino, lo aceptaré», murmuró. «Pero quiero que sepas una cosa, Khan. Aunque te vayas, para nosotros siempre serás el jefe». Khan inclinó la cabeza, agradeciendo sin palabras. No buscaba honra, ni títulos, ni leyendas. Buscaba algo que en ese momento le parecía tan lejano como la línea del horizonte: paz. Los días siguientes fueron de preparación silenciosa. No hubo grandes ceremonias ni despedidas dramáticas. Así no eran los Yupanqui. Los ancianos lo miraban con respeto, las mujeres con una mezcla de pena y gratitud, los niños con curiosidad, como si no pudieran imaginar a aquel gigante en otra parte que no fuera el centro de la tribu. Khan tomó pocas cosas: ropa, herramientas, una manta, un cuchillo que había sido de su padre y algunos recuerdos que no ocupaban espacio, pero pesaban más que todo lo demás. Dejó atrás caballos, riquezas, poder, autoridad, y también dejó una parte de sí mismo enterrada junto a la tumba de su esposa. Una mañana, antes de que el sol se alzara del todo, montó a caballo. Yamir se acercó y le sujetó el antebrazo con fuerza. «Donde quiera que vayas», dijo, «no olvides que sigues siendo uno de los nuestros». Khan asintió. «Y donde quiera que yo esté, esta tribu seguirá siendo mi pueblo». Sin más palabras, espoleó al caballo y se lanzó hacia la línea dorada del amanecer. El camino era largo, el viento frío le golpeaba el rostro, y la tierra desértica se extendía en todas direcciones. Durante días cabalgó, cruzando parajes secos, pequeños ríos, colinas silenciosas. Mientras avanzaba, algo dentro de él se aflojaba poco a poco, como si el simple acto de alejarse le permitiera respirar diferente. Finalmente, divisó en la distancia un pequeño pueblo del norte. Casas de adobe blancuzco, techos de teja roja, humo saliendo de algunas chimeneas, campanas lejanas marcando el paso del tiempo. Parecía un lugar sencillo, acostumbrado más al trabajo duro que a los grandes acontecimientos. A Khan le agradó precisamente eso, un lugar donde nadie supiera quién era. Entró al pueblo con la cabeza erguida, pero con el paso tranquilo, como si fuera cualquier viajero en busca de trabajo.
No llevaba plumas de jefe, ni adornos de guerra, ni nada que gritara su antiguo poder. Solo su cuerpo imponente, sus manos curtidas y esos ojos que lo observaban todo. Durante los primeros días, fue apenas el hombre nuevo que ofrecía su fuerza para lo que fuera necesario. Pronto se corrió la voz de que era bueno con las manos. Arreglaba cercas, levantaba muros, reparaba techos con una precisión paciente. Nadie sabía que aquel trabajador silencioso había dirigido una tribu entera. Nadie sospechaba que, debajo de la ropa sencilla y de la vida humilde, había un pasado hecho de batallas, decisiones pesadas y riquezas. Así comenzó su nueva vida, lejos de la tribu, lejos del nombre que había sido leyenda. Kaan Yupanqui se convirtió, a ojos del pueblo, en un simple obrero. Lo que él no sabía era que entre esas casas modestas y esos ojos curiosos vivía una mujer que también se sentía fuera de lugar. Isabel Sámano, la joven que un día miraría a aquel obrero apache sin miedo, sin prejuicio, y sin imaginar que al hacerlo estaba despertando al jefe dormido que el norte creía perdido para siempre. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu like. Así haces posible que sigamos creando romances como este y nuestra comunidad crezca. Escribe jefe en los comentarios para saber que estás aquí con nosotros. Y si quieres apoyar aún más, hazte miembro del canal y ayúdanos a traer más historias inolvidables. En el mismo pueblo donde Kaan había decidido desaparecer del mundo que lo conocía, vivía una joven que parecía llevar, desde niña, una batalla silenciosa contra todos los espejos que la rodeaban. Se llamaba Isabel Sámano. Tenía 26 años y una dignidad que no se anunciaba con voz alta, sino con la forma en que sostenía la mirada, incluso cuando los demás la juzgaban sin palabras. Isabel no era la muchacha que las madres del pueblo señalaban como ejemplo. No era la que despertaba suspiros colectivos, ni la que hacía girar cabezas en las fiestas patronales. No sabía fingir superficialidad ni pose estudiada. Amaba los libros que su madre guardaba en un baúl antiguo, los cuadernos donde escribía pensamientos que nunca mostraba, el olor de la lluvia golpeando la tierra seca, el silencio que llega al atardecer, cuando todo parece suspenderse en un respiro largo. Mientras otras se esforzaban por ser vistas, ella se había acostumbrado a existir sin exhibirse. Las mujeres del pueblo la miraban con cierta lástima envuelta en crítica. Los hombres la observaban como quien ve algo que no entiende y por eso mismo descarta. La llamaban rara, distraída, poco femenina, usando esa clase de palabras que no gritan pero hieren. Sin embargo, Isabel no se doblaba, no necesitaba gritar para existir. Su resistencia era silenciosa, casi suave, como esas raíces que nadie ve, pero que sostienen árboles gigantes. Vivía con sus padres, don Hilario Sámano y doña Beatriz, en una casa de muros encalados y puertas de madera vieja. Don Hilario era un hombre rígido, más preocupado por el qué dirán que por la felicidad de la hija que decía querer. Amaba a Isabel a su manera, pero su amor estaba envuelto en normas y en apariencias, como si su mayor miedo no fuera perderla, sino que el pueblo hablara. Isabel lo sabía, y aún así lo respetaba, con esa lealtad tranquila que solo tienen los que han aprendido a amar sin ser comprendidos. Las mañanas de Isabel comenzaban temprano, con el sol aún bajo y el aire frío entrando por las rendijas de la ventana. Le gustaba ese momento en que la casa no había despertado del todo, el olor del café recién hecho, el crujido de la madera, el murmullo de los pájaros escondidos en los árboles del patio. Allí, en ese pequeño mundo, no se sentía juzgada. Allí no tenía que explicar por qué prefería un libro a un baile, una caminata a una conversación superficial, la profundidad a la apariencia. Sin embargo, aunque se mostraba serena, había en su corazón una pregunta sin respuesta. ¿Había un lugar en el mundo donde ella no necesitara encajar porque simplemente era amada como era? No lo decía, no lo lloraba en público, no lo dramatizaba. Pero esa pregunta la acompañaba como una sombra fiel. El pueblo la había ido empujando, con suavidad cruel.
a sentirse fuera de lugar. Las muchachas de su edad ya estaban casadas, o al menos comprometidas. Llevaban anillos, hijos, promesas. A Isabel le ofrecían consejos disfrazados de bondad. Se te va a pasar el tiempo. A los hombres no les gustan las mujeres tan pensativas. Baja un poco la cabeza y te va a ir mejor. Isabel sonreía con educación. No discutía. No necesitaba convencer a nadie. Pero por dentro, algo en ella se negaba a convertirse en lo que otros esperaban. No quería un matrimonio por imposición, ni la aprobación de un pueblo que no se detenía a conocerla. Quería algo que no sabía nombrar del todo, pero que intuía. Un amor que no la corrigiera, sino que la reconociera. En aquellos días, el nombre de un hombre desconocido empezó a mencionarse en el mercado, en el pozo, en las puertas entreabiertas. El nuevo obrero, el hombre fuerte, el que arreglaba techos como si las manos se le hubieran hecho para sostener el peso del mundo. Nadie sabía de dónde venía, nadie sabía quién era. Solo sabían su presencia. Y la presencia a veces habla más que cualquier historia inventada. Isabel lo vio por primera vez sin buscarlo. Fue una tarde de cielo nublado, cuando el viento traía ese aroma a tierra mojada que a ella tanto le gustaba. Él estaba subido en un techo cercano, trabajando en silencio, acompañado solo por el sonido rítmico del martillo y el crujir de las tejas. No dijo nada, no miró alrededor buscando miradas de admiración. Simplemente trabajaba, como si cada golpe fuera una forma de conversar con la vida sin palabras. No hubo música, ni sobresaltos, ni declaraciones. Hubo algo más peligroso, una quietud que atrae. Isabel lo miró con discreción, no por curiosidad superficial, sino porque había en ese hombre una tristeza reconocible. No la tristeza escandalosa que busca consuelo, sino esa que se aprende a llevar como una segunda piel. Lo comprendió sin conocerlo. Era la intuición de alguien que también había aprendido a vivir sin encajar. No se acercó, no lo llamó, no intentó captar su atención. Se limitó a observarlo un instante y siguió su camino, con esa elegancia involuntaria de quien no sabe que está siendo visto. Porque sí, él la vio. La percibió de reojo, la manera en que caminaba sin apuro, como si oyera cosas que el resto no escuchaba. Pero no dejó que la mirada se notara. Kaan ya sabía esconder todo lo que sentía. En los días siguientes, los caminos de ambos comenzaron a cruzarse sin que nadie lo planeara. En el mercado, en la iglesia, vacía al atardecer, en el patio de su casa cuando él fue llamado para revisar el techo tras una lluvia fuerte. Eran encuentros sencillos, casi invisibles para el resto, pero había en esos breves instantes algo que ninguna palabra podría haber explicado. Reconocimiento. Como si dos almas que habían aprendido a sobrevivir en silencio se encontraran por casualidad y sin saberlo aún, se dieran un respiro. Isabel no sabía su nombre, él tampoco sabía el de ella. Pero cada vez que coincidían, una parte de su mundo interno se acomodaba, como si los hilos del destino comenzaran a tensarse sin prisa, sin estridencia, llamando a ambos a prestar atención. Y, sin embargo, nada avanzaba a la fuerza, nada se declaraba todavía, nada se prometía. Solo el tiempo empezaba a inclinarse levemente hacia ellos. Esa noche, al volver a casa, Isabel se sentó junto a la ventana abierta. El aire frío le rozó la piel y ella cerró los ojos. No pensó en vestidos, ni en bailes, ni en miradas ajenas. Pensó en algo simple y enorme a la vez. Por primera vez, no se sintió sola dentro de sí misma. No sabía por qué, no sabía por quién, solo sabía que algo, en silencio, había empezado. Y en ese mismo pueblo, bajo el mismo cielo, un hombre que creía haberlo perdido todo comenzaba, sin advertirlo, a girar el rostro nuevamente hacia la vida. Nada más. No había promesas aún, no había decisiones. Solo dos existencias que, sin buscarse, habían comenzado a reconocerse. El día en que los destinos de Isabel Sámano y Kaan Yupanqui comenzaron, sin saberlo, a entrelazarse de verdad, no hubo anuncios del cielo ni acontecimientos extraordinarios.
Hubo algo mucho más sencillo, una gotera. Una lluvia larga había azotado el pueblo durante la noche. Las tejas viejas del techo de la casa de los Sámano cedieron en silencio, dejando pasar un hilo persistente de agua que cayó gota a gota en el corredor principal. Por la mañana, doña Beatriz suspiró resignada y don Hilario frunció el ceño, no tanto por el problema del techo, sino por el fastidio de tener que llamar a un obrero. «Dicen que hay un hombre nuevo», comentó uno de los vecinos. «Fuerte, callado, trabajador, arregla techos mejor que nadie». Y así, sin imaginar lo que estaba convocando, don Hilario aceptó. A media mañana el sonido firme de unos pasos llegó hasta la puerta. Kaan Yupanqui se presentó con la sencillez de quien no necesita adornos para hacerse notar. Llevaba la camisa remangada, los brazos curtidos por el sol y el trabajo, el cabello oscuro recogido hacia atrás. No sonrió, tampoco endureció el gesto. Era un rostro tranquilo, pero con una profundidad que no buscaba impresionar a nadie. Sus ojos, sin embargo, tenían algo que sobresaltaba al que los miraba por más de un segundo. Una tristeza serena, como un lago quieto que guarda tormentas antiguas. Don Hilario lo evaluó con rapidez, como se evalúa una herramienta. «Hay una gotera en el techo», dijo seco. «Trabaje y cobre lo justo». Kaan asintió. No pidió explicaciones adicionales. Tomó sus herramientas y subió con la naturalidad de quien conoce el lenguaje de la madera y de las tejas. Desde abajo se escuchaba el sonido regular del martillo, el roce de sus manos acomodando las piezas, el crujir de la casa respondiendo a su fuerza. Isabel cruzó el corredor con un balde para recoger el agua que aún caía. No sabía que él estaba justo encima del lugar donde se detuvo. Levantó la vista por instinto y por un instante el mundo pareció sostener la respiración. Vio la silueta de aquel hombre contra el cielo. No lo vio como obrero, ni como apache, ni como forastero. Lo vio como se ven las cosas que no se buscan, pero no se eligen igual, con un reconocimiento que llega antes que cualquier juicio. Kaan, trabajando, sintió la presencia sin necesidad de mirar. Hay presencias que el cuerpo reconoce antes que la mente. Bajó un poco el rostro y entonces la vio. Los ojos de ella no eran estridentes ni calculados. Eran tranquilos. Sus manos sostenían el balde, pero lo que la sostenía a ella era algo mucho más profundo. Una calma que no era resignación, sino dignidad. El contacto visual duró el tiempo exacto para que los dos se supieran vistos, y luego él volvió al techo. No era un hombre que se permitiera permanecer demasiado en ningún lugar que pudiera doler. El resto de la mañana se deslizó en silencios llenos. Isabel llevaba agua a su madre, ordenaba el corredor, pasaba por debajo del techo donde él trabajaba y escuchaba el ritmo de las herramientas como si fuera un corazón ajeno que empezaba, lentamente, a hacerse cercano. No era expectación adolescente ni fantasía inmediata. Era algo más hondo, más peligroso, la sensación de que ese hombre tenía una historia que no se contaba en voz alta. En un momento, una teja resbaló y cayó cerca de donde Isabel estaba. No la golpeó, pero la sobresaltó lo suficiente como para llevarse una mano al pecho. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra se interpuso entre ella y el suelo. Kaan había descendido en un movimiento rápido, casi felino, y se detuvo a su lado. «¿Te lastimaste?», preguntó. Su voz era grave, baja, como si cada palabra estuviera cuidadosamente seleccionada para no invadir. Isabel negó con la cabeza. No encontró palabras inmediatas, no por vergüenza, sino porque la pregunta parecía abarcar algo más que una teja caída. «¿Te lastimaste?», podría haber significado también «¿Te ha dolido mucho vivir en un lugar que no te entiende?». «Estoy bien», respondió finalmente. Él sostuvo la mirada apenas un segundo más de lo prudente. No hubo sonrisa, pero sí una suavidad nueva en sus rasgos, como si al mirarla algo en él recordara que la ternura aún existía en el mundo. Luego simplemente volvió a trabajar. Sin darse cuenta, Isabel comenzó a observar los detalles. Las manos grandes, con cicatrices antiguas que no necesitaban explicarse, los hombros anchos,
capaces de cargar peso, pero también de sostener silencios. La forma en que se movía sin ruido innecesario, sin discutir, sin exigir reconocimiento. No parecía un hombre derrotado, parecía alguien que había decidido retirarse del ruido del mundo para poder seguir respirando. En la cocina, doña Beatriz observaba en silencio desde la ventana. No dijo nada, pero vio lo que una madre ve antes que todos: la manera en que su hija bajaba la mirada y luego la alzaba de nuevo con un brillo distinto. No era ilusión infantil, era esa especie de temblor calmo que se siente cuando el corazón, aún sin querer, reconoce un peligro hermoso. A la hora del mediodía, doña Beatriz, con la educación de quien recuerda que todos los hombres, sin importar su oficio, merecen respeto, le ofreció comida. Si quiere, puede sentarse a comer un plato caliente. El sol de arriba castiga. Kaan dudó un segundo, como si no estuviera acostumbrado a que lo invitaran a una mesa. Finalmente asintió. Entró con paso tranquilo, consciente de su cuerpo grande en un espacio pequeño. Se sentó, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y empezó a comer sin prisa, sin ansiedad, sin la torpeza de quien se siente intruso. Había en él una nobleza antigua, difícil de fingir. Isabel se sentó al otro extremo de la mesa. No hablaron de grandes cosas, no hicieron preguntas curiosas ni confesiones dramáticas, pero hubo pequeños gestos que construyen puentes invisibles. Ella acercó el pan hacia su lado sin decir nada. Él empujó el jarro de agua en su dirección. Ella murmuró un «gracias», casi imperceptible. Él respondió con una inclinación mínima de la cabeza. No necesitaban llenar el aire de palabras. Les bastaba con no sentirse extraños en presencia del otro. Don Hilario pasó junto a la puerta y miró la escena con una rigidez que Isabel conocía bien. No dijo nada, pero sus ojos se endurecieron. Sin embargo, esa es otra historia y pertenece a otro momento. En ese acto, lo único que existe es la mesa, el silencio compartido y el nacimiento lento de algo que todavía no sabe cómo nombrarse. Al terminar, Kaan se levantó. «El techo quedará firme», dijo. «La próxima lluvia no entrará». Isabel escuchó su voz como quien escucha un río al que no sabía que tenía sed. No lo detuvo, no lo llamó, no hizo nada que pudiera romper ese equilibrio delicado. Solo lo siguió con la mirada mientras él se alejaba, saliendo al patio, volviendo a subir al techo, regresando a su mundo de madera, sol y silencio. Aquella tarde, cuando el trabajo terminó, Kaan apoyó las manos en las rodillas y observó la casa desde arriba. El pueblo se extendía frente a él, pequeñas calles de polvo, perros dormidos a la sombra, niños corriendo, mujeres conversando en las puertas. Y en medio de todo, la sensación inesperada de que aquel lugar tan sencillo contenía algo que podía cambiarlo sin ruido ni violencia. Bajó. Se despidió con una frase breve. No pidió dinero por adelantado ni ofreció descuentos por compasión. Aceptó lo justo, sin inclinarse ni imponerse. Antes de cruzar la puerta, Isabel pasó junto a él. No se rozaron, pero el aire pareció hacerse espeso, cargado de una promesa que ninguno de los dos se atrevía aún a mirar de frente. Esa noche Isabel abrió su cuaderno. No escribió nombres, no escribió descripciones, escribió algo que ni siquiera terminó. Hoy sentí que alguien me vio. Cerró el cuaderno despacio, como si guardar esas palabras fuera la mejor manera de protegerlas. Afuera el viento movía los árboles y el techo recién arreglado no dejaba pasar ni una sola gota. Y en algún punto del pueblo, Kaan Yupanqui caminaba bajo el mismo cielo, llevando en el pecho una sensación que hacía años no sentía. La vida, con su forma discreta, había vuelto a tocar la puerta. Nada más, todavía. No había amor declarado, no había decisiones tomadas, pero el lazo estaba tendido, y ninguno de los dos lo sabía. El acercamiento entre Isabel Sámano y Kaan Yupanqui no comenzó con declaraciones encendidas ni con promesas dichas al oído. Comenzó con algo mucho más discreto y por eso mismo más profundo: la constancia. El destino no los empujó,
Los fue acercando con pasos tan pequeños que el pueblo entero no los vio, pero ellos sí empezaron a sentirlo. Después de aquella reparación del techo, Cam volvió a la casa de los Sámano varias veces. Siempre había algo que ajustar, una madera que se vencía, una puerta que no cerraba bien, un muro que necesitaba retoque. A veces, en realidad, no era necesario volver tan pronto, pero a don Hilario le gustaba tener la casa impecable, y Cam jamás decía que no a un trabajo honesto. Isabel empezó a reconocer el sonido de sus pasos antes de verlo, esa manera firme y tranquila de caminar que parecía no pedir permiso, pero tampoco invadir. No hablaban mucho. Nunca hubo largas conversaciones a mitad del patio, ni risas estruendosas que despertaran sospechas. Había algo más sutil. Isabel aparecía con una jarra de agua fresca, justo cuando él terminaba una tarea pesada. Él tomaba el agua despacio, como si cuidara incluso la forma de agradecer. Ella preguntaba si necesitaba algo más. Él respondía que no, pero se quedaba un instante de más, sosteniendo la mirada, como si sin decirlo estuviera aprendiendo el rostro de ella de memoria. Para el resto del pueblo, era un obrero y la hija de un hacendado menor. Nada que contar. Para ellos, sin embargo, cada encuentro cargaba un peso nuevo. La cercanía no los agitaba, los aquietaba. No era una pasión ruidosa, era una calma inesperada que se iba instalando sin pedir permiso, como si ambos, cansados de tener que explicar quiénes eran, hubieran encontrado en el otro un lugar donde podían simplemente existir. Isabel comenzó a descubrir detalles que nunca había observado en nadie. Notó que Cam se detenía unos segundos antes de empezar cualquier trabajo, como si escuchara algo que los demás no percibían, quizá el susurro de la madera o el pulso de la casa. Notó que, aunque era un hombre fuerte, sus gestos nunca eran bruscos. Sus manos podían cargar vigas pesadas y, al mismo tiempo, tomar un vaso con una delicadeza que desarmaba cualquier prejuicio. Cam, por su parte, empezó a ver en Isabel algo que al principio no supo nombrar. No era solo su rostro, ni su figura, ni su forma de moverse. Era la manera en que se detenía a mirar el cielo antes de entrar a la casa. Era la forma en que escuchaba cuando alguien hablaba, como si cada palabra para ella tuviera un peso real. Era su silencio, ese silencio que no era vacío sino pensamiento. Cam estaba acostumbrado a que lo miraran con temor, con desconfianza o con deseo superficial. Ella, en cambio, lo miraba como si le preguntara algo sin voz. ¿Te duele? Y él, sin saber cómo, sentía que sí, pero que con ella dolía menos. Las tardes se hicieron cómplices, a veces coincidían en el mismo tramo de camino, él regresando del trabajo, con el cuerpo cansado y el pensamiento en ningún lugar en particular. Ella, volviendo del mercado con una canasta apoyada en el brazo. Caminaban unos metros juntos, sin planearlo. No iban pegados, había entre ellos una distancia respetuosa, pero cada palabra que intercambiaban parecía ocupar todo el aire. ¿Le gusta este pueblo?, preguntó ella una vez sin mirarlo directamente. Es tranquilo, respondió él, y el desierto cerca me deja respirar. Ella sonrió apenas. No necesitaba más, él tampoco. No era una conversación para llenar silencios, era una conversación que nacía del silencio mismo, y era suficiente. Doña Beatriz observaba, sin intervenir. Veía algo crecer, sin nombre todavía, y no tenía miedo de ello. Sabía que el amor verdadero nunca entra empujando la puerta. Se sienta primero en la cocina y espera. Don Hilario, en cambio, empezaba a notar la frecuencia de las visitas y la forma en que su hija, sin siquiera darse cuenta, alisaba el delantal cuando oía los pasos de Cam. No dijo nada. Aún no. Las palabras que herirían estaban todavía lejos, y este acto no les pertenece. Una tarde, el viento norte soplaba con fuerza y el cielo tenía ese color entre dorado y gris que anuncia cambios. Isabel estaba en el patio, recolectando ropa del tendedero antes de que la tormenta estallara. Una sábana blanca se le escapó de las manos y el viento la elevó como si jugara con ella. Isabel corrió tras la tela, riendo por primera vez en mucho tiempo sin contenerse. La sábana se enredó en una rama y ella se estiró para alcanzarla sin éxito. Detrás de ella,
una sombra se acercó. Un brazo fuerte tomó la tela con facilidad y la liberó. Isabel se giró y lo encontró ahí, tan cercano que pudo ver el brillo exacto de sus ojos. Khan le tendió la sábana sin decir nada. Sus manos se rozaron apenas, un segundo que fue más largo que muchos años. No hubo caricias, no hubo apresuramiento. Solo ese roce breve que le recordó a ella que tenía manos y a él que todavía sabía sentir. «Gracias», murmuró Isabel. «De nada», respondió él. Se quedaron así, mirándose, no como dos desconocidos que se observan con curiosidad, sino como dos almas que se reconocen sin haberse presentado del todo. Ninguno dio un paso al frente. Ninguno huyó. Permanecieron en ese punto exacto donde la historia todavía es promesa, donde nada está dicho pero todo empieza a estar escrito. Esa noche, Isabel no pudo dormir temprano. Escuchaba la lluvia caer sobre el techo que él había reparado y pensaba que el agua ya no entraba, como si también en su vida, poco a poco, las grietas estuvieran cerrándose. No imaginaba cómo, ni por qué, ni hasta dónde aquello podía llegar. No estaba construyendo castillos futuros, estaba, por primera vez, viviendo el presente con intensidad. Khan tampoco durmió de inmediato. Cerró los ojos y vio el patio, la sábana volando, la risa de Isabel escapando sin permiso. Algo se movió dentro de él, un músculo emocional que creía muerto. No era euforia, no era deseo desbocado, era algo más silencioso y más serio, ganas de quedarse. Y ese sentimiento, para un hombre que había perdido tanto, ya era enorme. Nada se había dicho claramente, nadie había pronunciado la palabra amor. No había promesas, ni besos, ni juramentos. Solo el tejido invisible de un vínculo en construcción, hecho de miradas cuidadas, de respeto profundo, de una ternura que crecía en secreto, como las flores que brotan de noche sin que nadie las vea. Por ahora, eso bastaba, y aunque ninguno lo sabía todavía, ese poco ya estaba cambiando sus vidas para siempre. El rumor de la cercanía entre Isabel Sámano y Khan Yupanqui no nació en el grito, sino en el susurro. Primero fueron miradas que se alargaban sin querer, luego pequeños gestos cotidianos que tenían un brillo nuevo. Y aunque nadie podía señalar una prueba concreta, el corazón de un padre siempre presiente cuando su hija comienza a amar, incluso cuando ese padre no está preparado para verlo. Don Hilario Sámano llevaba años construyendo su vida sobre dos pilares, el trabajo y el qué dirán. Había trabajado la tierra, había lidiado con sequías y deudas, y había logrado mantener a su familia con cierto respeto social. Pero junto a ese esfuerzo, había crecido en él una dureza invisible, una especie de orgullo que confundía valor con apariencia, dignidad con control, amor con obediencia. Él no quería una hija feliz, quería una hija que confirmara su idea de lo correcto. Comenzó a notar cambios en Isabel. No eran grandes transformaciones, sino detalles que para cualquiera pasarían desapercibidos, pero que a él lo inquietaban. Ella ya no caminaba con esa resignación tranquila que llevaba desde niña. Ahora había en su mirada una luz nueva, una calma distinta. Se detenía a pensar antes de responder. Sonreía sin motivo aparente. Guardaba silencios que no parecían pesados, sino llenos. Y entonces vino lo inevitable, el nombre del obrero. «Dicen que ese apache vuelve seguido por aquí», comentó un vecino con esa falsa inocencia que tiene la gente cuando disfruta de lo que critica. Ese hombre callado, el que arregla techos. La palabra apache cayó en el pecho de don Hilario como una piedra. No porque conociera la historia de Khan, sino porque en su cabeza, alimentada por prejuicios aprendidos, esa palabra ya venía cargada. Apache significaba peligro, desorden, pobreza, algo inferior que, según él, debía mantenerse lejos de su casa y, sobre todo, de su hija. Esa tarde, Hilario la observó desde la puerta. Isabel doblaba ropa en el patio, tranquila, como siempre. Pero cuando escuchó un sonido lejano de pasos firmes, alzó la cabeza con una rapidez que la delató.
No sonrió, no habló, no llamó. Solo se detuvo. Y el mundo, por un segundo, se detuvo con ella. Para un padre que ama con comprensión, ese gesto hubiera sido una ternura. Para un hombre dominado por el orgullo, fue como una amenaza. No dijo nada ese día. Los celos del padre son silenciosos y las ideas rígidas necesitan tiempo para endurecerse antes de pronunciarse. Esperó, observó. Y mientras observaba, se convencía a sí mismo de que no estaba siendo duro, sino protector. Como tantos hombres de su época, confundía el control con cuidado, la imposición con guía, la obediencia con afecto. Una mañana encontró lo que para él fue la confirmación. Isabel estaba sentada junto a la ventana con el cuaderno abierto. No escribía mucho, apenas unas líneas, pero sus labios tenían esa curva suave de quien piensa en alguien que le importa. Don Hilario no alcanzó a leer las palabras, pero tampoco lo necesitaba. Conocía ese gesto. Lo había visto en su esposa cuando joven. Era el gesto de quien ama. Esperó a que ella cerrara el cuaderno. «Isabel», dijo con voz controlada, «¿hay algo que quieras decirme?» Ella levantó la mirada, sin miedo, pero sin armas. «No, padre». Él la observó, intentando encontrar en su rostro una confesión. No halló nada que pudiera usar como argumento, lo cual lo enfureció más. Porque no hay nada que irrite más a un hombre rígido que la calma digna de alguien que no se defiende. «Me han dicho», continuó él, «que has hablado demasiado con ese trabajador, ese apache». La palabra salió cargada, no como descripción, sino como juicio. Isabel respiró hondo. No desvió la mirada. Sus ojos no se llenaron de rebeldía adolescente, sino de algo mucho más firme y sereno. «He hablado con él», respondió. No añadió explicaciones, no se justificó, no adornó su verdad para hacerla más aceptable. Y esa honestidad llana tuvo para su padre el efecto de un desafío. «No es apropiado», replicó él. «Ese hombre no es de nuestra clase, no es de nuestra gente. ¿Qué puede ofrecerte alguien así? No tiene nombre, no tiene tierras, no tiene posición. Es un forastero y además apache». Isabel sintió cómo esas palabras golpeaban, no en ella, sino en la imagen que su padre tenía del mundo. Y entendió algo con absoluta claridad. Su batalla no era contra un hombre, sino contra una forma vieja y torpe de mirar la vida. «Padre», dijo despacio, «usted me pidió siempre que dijera la verdad. Se la digo. No mido a la gente por la tierra que tiene ni por el apellido que carga. Ese hombre me trata con respeto. Me mira como si yo no estuviera equivocada por ser quien soy». Hubo un silencio pesado. Para don Hilario, aquello no fue hermoso, fue peligroso, porque se dio cuenta de que su hija ya no le pertenecía en pensamiento, aunque siguiera bajo su techo. Vio que la mujer silenciosa que crió tenía una fuerza que no dependía de él, y su orgullo se sintió amenazado. «No volverás a hablar con él», sentenció sin elevar la voz. «No bajo este techo, no mientras yo sea tu padre». Isabel sintió que algo se quebraba, pero no dentro de ella, sino en el puente que los unía. No lloró, no gritó. Solo enderezó la espalda de esa manera sutil que tienen las mujeres cuando, sin violencia, deciden ya no ceder ante lo injusto. «No puedo prometer eso», dijo con una suavidad que dolía más que cualquier grito. «No me pida que traicione lo que siento que es digno». Para él fue intolerable. No estaba acostumbrado a que su hija lo mirara como a un igual en espíritu. Se acercó a ella, con el rostro endurecido por años de creencias no cuestionadas. «Eres mi hija», repitió, «y harás lo que digo». Isabel sostuvo su mirada. Allí no había rebeldía por capricho, sino lealtad hacia sí misma. «Soy su hija», respondió, «pero también soy persona. Y Dios me dio conciencia. Yo no la voy a apagar para complacer al pueblo, ni siquiera para complacerlo a usted. No hubo golpes, no hubo insultos, no hubo escándalos. Hubo algo más profundo. El comienzo del distanciamiento inevitable entre dos maneras distintas de entender la dignidad. Esa noche, don Hilario caminó por la casa como una fiera encerrada. No sabía ponerle nombre a lo que sentía.
Lo llamaba preocupación de padre, pero en el fondo era miedo a perder el control y orgullo herido por no ser obedecido sin réplica. Isabel, en cambio, se sentó junto a su cama y apretó el cuaderno contra el pecho. No escribió nada. No hacía falta. Sabía que estaba de pie en el punto exacto donde una mujer decide quién es, aun cuando el mundo entero le diga que se equivocó. Kaan no sabía nada de aquella conversación. Seguía con su trabajo silencioso, sin imaginar que en la casa de los Sámano su nombre había sido pronunciado con dureza. Pero el destino, paciente como siempre, ya estaba moviendo sus piezas, y los corazones, aún sin verse, ya estaban entrelazados más de lo que ninguno habría querido admitir en voz alta. Por ahora, solo quedaba eso: un padre endurecido por el prejuicio, una hija firme en su dignidad, y un hombre que, sin buscarlo, se había convertido en la medida secreta del valor de una mujer que por primera vez se negaba a agachar la cabeza. Cuando el amor no se dice aún con palabras, suele volverse más visible para los que lo temen que para quienes lo sienten. Don Hilario Sámano no podía aceptar que su hija hubiera encontrado serenidad al lado de un hombre que él consideraba indigno. Y cuando los prejuicios se convierten en miedo, el miedo busca aliados. Hilario los encontró en donde el orgullo acostumbra refugiarse, en otros hombres que piensan igual, en las reuniones del pueblo, en los portales donde el sol de la tarde alarga las sombras. Comenzó a repetirse el mismo nombre: Kaan Yupanqui. No lo pronunciaban con respeto, sino con desconfianza. Decían el apache, el forastero, el que nadie conoce realmente. No preguntaban quién era como persona. Necesitaban catalogarlo para poder rechazarlo sin remordimiento. Y en ese clima, la figura del hacendado más influyente de la región empezó a destacarse: Severiano Rojas del Campo. Severiano estaba acostumbrado a que su palabra se confundiera con ley. No le gustaban los hombres que caminaban con dignidad sin pedirle permiso. Los consideraba peligrosos, no porque hicieran daño, sino porque recordaban al mundo que el poder no siempre viste traje. Cuando supo que el obrero silencioso, fuerte y de mirada firme, había llamado la atención de la hija de Hilario, sonrió con esa sonrisa sin alegría de los que ya han decidido herir. «Ese hombre no se quedará aquí», dijo como quien anuncia el clima, «y si se queda será bajo nuestras condiciones». Hilario no quería escuchar la parte oscura de esa frase. Se dijo a sí mismo que estaba protegiendo a su hija. No vio o no quiso ver que comenzaba a usar su amor de padre como justificación para algo que en el fondo era simple orgullo. La trampa no se preparó con ruido. El peligro más eficiente se teje en silencio. Eligieron una tarde cualquiera, de esas en las que el calor pesa y la gente baja la guardia. Kaan estaba trabajando en las afueras del pueblo, reparando una cerca. El sonido del viento era su única compañía, y ese silencio le gustaba. No pedía nada de él, no le reclamaba pasado, no le exigía futuro. Entonces los vio acercarse. No venían corriendo, no gritaban. Eran hombres que se sabían respaldados por nombres grandes y apellidos largos. Traían la seguridad de quien cree que la mayoría lo hará parecer justo. Lo rodearon sin violencia visible, pero con una determinación que no dejaba dudas. Kaan apoyó lentamente la herramienta y se incorporó. No preguntó qué querían. Sabía leer los ojos de los hombres desde hacía muchos años. «Se te acusa de alterar la tranquilidad del pueblo», dijo uno de ellos, repitiendo palabras que no eran suyas, sino de Severiano. Era una acusación vacía, pero suficiente para quienes ya habían decidido el final de la escena. Kaan no se defendió con gritos, tampoco intentó huir, no porque no pudiera, su cuerpo y su experiencia le habrían permitido hacerlo, sino porque entendió que cualquier movimiento brusco sería tomado como excusa para la violencia. Y él ya había visto demasiada violencia para regalarle otra ocasión al odio. «Irías con nosotros», añadió el mismo hombre, evitando pronunciar la palabra capturado, porque algunos crímenes necesitan disfrazarse de orden para parecer menos crueles. Kaan asintió con una dignidad que descolocó a todos. No se justificó, no pidió que llamaran a nadie, no mencionó nombres.
Algo en su mirada hizo que uno de los capataces bajara los ojos por un segundo, como si hubiera sentido que estaban tocando algo que no les pertenecía. Lo llevaron a un viejo galpón en las afueras, un lugar que alguna vez guardó herramientas y ahora guardaba miedo ajeno. No lo hirieron, no lo golpearon, lo encerraron. A veces, la peor forma de violencia no deja marcas en la piel, sino alrededor del alma. Privarlo de su libertad y convertir su silencio en sospecha. La noticia llegó al pueblo como llegan las cosas importantes, sin necesidad de mensajeros oficiales. Bastó que una mujer lo viera de lejos rodeado de hombres y que un niño escuchara la palabra apache, dicha con veneno, para que el rumor se extendiera como polvo en viento fuerte. Isabel lo supo al atardecer. No se lo dijeron con cuidado. Los rumores nunca cuidan. Una vecina más curiosa que compasiva se acercó al pozo donde Isabel llenaba un cántaro. Al obrero, al apache. «Lo han retenido», murmuró, con esa mezcla de dramatismo y satisfacción que a veces se confunde con noticia. El cántaro se le llenó de agua y el corazón se le vació de aire. No preguntó detalles, no buscó confirmar. Su cuerpo se movió antes que su mente. Corrió. No se preocupó por su falda, no pensó en el qué dirán, no midió la distancia. El amor que todavía no se había declarado la llevaba, no hacia el escándalo, sino hacia el lugar donde sabía que debía estar. Llegó hasta el galpón y se quedó frente a la puerta cerrada. La madera era gruesa, no dejaba ver nada, pero Isabel lo sintió. Sintió su presencia detrás de ese límite injusto. Las lágrimas no le estallaron de golpe. Se fueron acumulando despacio, como lluvia que empieza fina antes de volverse aguacero. «Can», susurró, sabiendo que quizá no la escuchaba, pero segura de que el corazón sí reconoce a quien lo llama, incluso a través de las paredes. Los hombres que custodiaban el lugar le dijeron que se fuera. Le hablaron de asuntos de hombres, de decisiones del pueblo, de cosas que ella no entendería. Isabel no discutió, tampoco se movió. Tenía esa clase de firmeza que no empuja, pero tampoco retrocede. Se sentó cerca de la puerta, con las manos apretadas contra el pecho, como si así pudiera proteger algo que temía perder. Dentro, Can escuchó pasos, voces, viento, y en medio de todo, creyó reconocer una respiración. No sabía que era la de ella, pero la sintió cerca, como si el mundo, a pesar de las paredes, le estuviera diciendo que no estaba solo del todo. No intentó romper nada, no se dejó llevar por la ira. Cerró los ojos y recordó un desierto amplio, una hoguera encendida, la voz de su hermano, el rostro de la mujer que había amado y perdido, y ahora, como una brasa nueva, la imagen serena de Isabel, sosteniéndole la mirada mientras el mundo quería que ella bajara los ojos. A poca distancia, don Hilario Sámano llegó también. Había esperado sentir alivio. No lo sintió. Lo que encontró fue a su hija sentada frente al galpón, con el dolor de alguien que no pretende manipular a nadie con sus lágrimas, sino que simplemente sufre porque ama. Y ese dolor lo atravesó, no porque entendiera, sino porque, por primera vez, comprendió la magnitud de lo que había provocado. No se acercó, no la abrazó. Tampoco ordenó que se fuera. Se quedó unos pasos atrás, mirando la escena que él mismo había ayudado a construir y que ahora no sabía cómo desarmar. Isabel no habló con él, no podía. Todo lo que tenía para decir estaba en el hecho de permanecer allí, sin moverse, sin negociar, sin hacer de su amor un secreto vergonzoso. No pedía favores, no suplicaba privilegios, no mendigaba justicia. Estaba simplemente de pie en su verdad. La tarde cayó, llegó la noche, y ella seguía allí. No vamos más allá, no aún. En este acto no hay rescates ni revelaciones, no hay desenlaces ni venganzas. Hay una mujer que ama sin vergüenza, un hombre encerrado por prejuicios que otros se atrevieron a llamar orden, y un padre que empieza a ver que el peso de sus decisiones no cae sobre su autoridad, sino sobre el corazón de su hija. Y el viento del norte, que nunca duerme del todo, comenzó a llevar esta historia más lejos de lo que todos los implicados imaginaban.
La noche cayó sobre el pueblo como una manta pesada. No era una noche cualquiera. Era de esas en las que el aire parece contener algo que todavía no tiene forma, pero ya exige respeto. Dentro del galpón, Kaan Yupanqui permanecía en silencio. No había cadenas visibles, pero la injusticia es una prisión que pesa incluso sin hierro. Afuera, Isabel Sámano seguía allí sin moverse, vigilando la puerta como si con su simple presencia pudiera impedir que el mundo se volviera más cruel. Y entonces, lejos de allí, en el vasto norte, algo se encendió. Las noticias tienen su propio lenguaje. No necesitan mensajeros formales cuando el destino decide hablar. En la tribu apache que alguna vez tuvo a Kaan como gran jefe, un rumor llegó primero como un susurro, luego como una certeza. El hombre que se había retirado para sanar estaba preso en un pueblo, encerrado no por crimen, sino por prejuicio. El primero en escuchar fue Yamir Yupanqui. No se lo dijeron con detalles, no dijeron galpón, ni hombres armados, ni hacienda. Dijeron lo único que importaba: Kaan está retenido. Y para Yamir, esa frase no fue una noticia, fue una llamada ancestral. No dudó, no discutió, no pidió permiso. La sangre no consulta al calendario cuando el honor es herido. Se alzó, como se alzan los que no necesitan gritar para que el mundo los escuche. Llamó a los guerreros, no con alarma, sino con una convicción que todos reconocieron de inmediato. Los hombres dejaron lo que estaban haciendo. Las mujeres comprendieron sin palabras. Los niños guardaron silencio. No iban a una guerra por orgullo ni por territorio. Iban por algo más sagrado. Su líder, su hermano, el hombre que había dado todo por ellos y que, aún roto, seguía siendo el corazón de la tribu. Los caballos fueron preparados. El desierto conocía ya ese sonido antiguo, el de los cascos golpeando la tierra al unísono, el latido colectivo de un pueblo que se mueve unido. No había furia ciega, había determinación. El norte no despertó con gritos, sino con una fuerza serena y contundente, como la de una tormenta que no necesita anunciarse para hacerse sentir. Mientras tanto, en el pueblo, la noche avanzaba lento. Isabel no se levantó ni para discutir ni para llorar en público. Permanecía sentada, con la espalda apoyada en la pared del galpón, escuchando la respiración de la noche, con el corazón acunando un nombre que ya no quería esconder: Kaan. No se preguntaba qué pasaría mañana. Vivía el presente con una intensidad que solo tienen las mujeres que aman sin espectáculo, pero con todo el alma. Dentro, Kaan sabía que algo estaba cambiando en el aire. No era un presentimiento vago, era una memoria antigua. El viento le llevó un olor que conocía demasiado bien: cuero, polvo levantado, humo de fogata lejana y el eco de caballos que se aproximaban en grupo. No sonrió, pero su mirada se suavizó por primera vez desde que lo encerraron. No pensó en rescate, ni en venganza, ni en humillación. Pensó en una sola cosa: no estoy solo. Y entonces ocurrió. El suelo del pueblo comenzó a vibrar de forma casi imperceptible. Los hombres que custodiaban el galpón se miraron entre sí, sin entender al principio. Pero el corazón reconoce antes que la mente. El ruido creció, se hizo grave, profundo, envolvente. No era estampida, era organización. No era caos, era propósito. Las personas salieron de sus casas, no por curiosidad, sino por instinto, y lo vieron. Rodeando el pueblo en círculo perfecto, se alzaban los guerreros apaches. No gritaban, no necesitaban. Estaban montados, firmes, inmóviles, como una muralla viva que no pedía permiso para existir. El fuego de las antorchas dibujaba sombras largas en sus rostros y sus miradas decían más que 1000 discursos. No habían venido a negociar su dignidad. Al frente, como si el destino lo hubiera colocado exactamente allí, estaba Yamir Yupanqui. No llevaba corona, ni capa, ni condecoraciones. Llevaba algo más difícil de obtener: autoridad limpia. Avanzó unos pasos y el pueblo entero sintió que algo mucho más grande que sus prejuicios estaba presente. No hubo espadas desenvainadas, no hubo manos agitadas. Hubo silencio.
el silencio tenso en el que el mundo entiende que está a punto de ser juzgado por la verdad. Severiano Rojas del Campo apareció, seguro de sí mismo, envuelto en su propia importancia. Intentó hablar con tono alto, pero su voz no llenó el aire como creía. Había descubierto algo nuevo. El poder que se apoya solo en el miedo tambalea cuando se enfrenta a la dignidad. Este hombre fue retenido por alterar la paz, dijo Severiano, sosteniéndose en la palabra paz como si tuviera derecho a ella. Yamir lo miró largo rato. No respondió de inmediato, y el silencio se volvió incómodo para los que estaban acostumbrados a que todo se resolviera con gritos y órdenes. Cuando habló, su voz no fue violenta, fue clara. El hombre que tienen ahí no es un forastero cualquiera, dijo. Es Kaan Yupanqui. El nombre cayó sobre el pueblo como un trueno sin necesidad de ruido. Muchos no lo habían escuchado jamás, pero lo sintieron. Otros lo reconocieron, y el miedo se mezcló con vergüenza, porque descubrieron que no habían encerrado a un obrero incómodo, sino a alguien cuya historia no se habían dignado ni siquiera a preguntar. Yamir no se jactó, no alzó el mentón, no amenazó, solo añadió algo que cambió el aire. Es nuestro antiguo gran jefe, el hombre que entregó su vida por su pueblo, el que dejó el poder no porque fuera débil, sino porque había amado tanto que el dolor lo partió. No hubo aplausos, no hubo ovaciones. Hubo algo más hondo: conciencia. El pueblo sintió, de golpe, el peso de haber juzgado sin saber, de haber señalado sin preguntar, de haber convertido el prejuicio en justificación. Los guardianes miraron a Severiano, y Severiano, por primera vez en mucho tiempo, comprendió que estaba completamente superado. Podía tener tierras, armas, dinero, influencias, pero enfrente tenía algo que el oro no compra: un pueblo entero unido alrededor de su dignidad. La puerta del galpón se abrió. No diremos más en este acto, no aún. El instante pertenece solo a lo que se está gestando. Un pueblo que tiembla ante lo que acaba de descubrir. Una hija que ve cómo el mundo se inclina hacia una verdad que ella ya sabía. Un hermano que llega no para vengarse, sino para honrar. Y Kaan, dentro de sí, entendiendo que el pasado que había intentado dejar atrás ya lo había alcanzado, pero esta vez no como condena, sino como destino. La puerta del galpón se abrió con un sonido seco, pero lo que realmente se abrió en ese instante no fue la madera, fue la verdad. El aire cambió de peso. Los que estaban cerca lo sintieron en la piel, como si el mundo hubiera decidido, por fin, dejar de mirar hacia otro lado. Kaan Yupanqui salió. No salió con furia, no empujó a nadie, no gritó. Dio un paso hacia afuera con una calma tan profunda que desarmó cualquier intento de seguir sosteniendo la mentira. Su cuerpo, fuerte y erguido, llevaba las marcas invisibles de quien ha vivido mucho, y su mirada oscura ya no se escondía. Por primera vez desde que llegó a aquel pueblo, no intentaba ser pequeño. El silencio fue total. No era el silencio del miedo, era el silencio de quien se sabe testigo de algo que lo supera. Los hombres bajaron ligeramente los hombros sin darse cuenta. Las mujeres apretaron el pecho, como si su propio corazón hubiera sido sacudido. Los niños miraron con ojos grandes, almacenando una imagen que, sin saberlo, recordarían siempre. Al frente, Yamir Yupanqui descendió del caballo. Se acercó a su hermano sin prisas. No lo tocó de inmediato. Lo miró primero, como se mira a alguien que se ama y se ha extrañado durante demasiado tiempo. En sus ojos no había reproche, sino alivio. Solo entonces extendió el brazo y apoyó la mano en el hombro de Kaan. «Hermano», dijo en voz baja, «regresaste al mundo». Kaan no respondió con palabras. Levantó apenas la barbilla y sostuvo la mirada de Yamir. Fue suficiente. En ese gesto breve estaba todo: la gratitud, la herida, la memoria compartida de batallas y pérdidas, la certeza de que su vínculo era más antiguo que cualquier frontera. Luego, los guerreros apaches, uno a uno, inclinaron ligeramente la cabeza. No fue teatral, no fue exagerado, fue un reconocimiento natural. Ellos sabían perfectamente quién estaba frente a ellos.
el hombre que los había guiado en tiempos duros, el que había decidido retirarse no por cobardía, sino porque el dolor le había arrancado el aire. Y ahora lo veían de pie, después de haber sido encerrado como criminal por personas que nunca se habían detenido siquiera a preguntarle quién era. El pueblo miraba todo sin saber dónde colocar la vergüenza. Severiano Rojas del Campo, que tantas veces había usado su apellido como escudo, sintió por primera vez que las sílabas largas no lo protegían de nada. Su seguridad se le deshacía en los dedos. Intentó recomponerse, abrir la boca, recuperar su tono de autoridad, pero las palabras le salieron más débiles de lo que esperaba. Nadie sabía quién era realmente. Balbuceó buscando complicidad en las miradas. No la encontró. No la encontró porque en ese momento, hasta el más humilde del pueblo comprendió algo muy simple y muy doloroso. No hacía falta saber que era un gran jefe para tratarlo con dignidad. Bastaba con que fuera un ser humano. Ese fue el golpe más duro. No era solo que hubieran encerrado a alguien importante, era que habían humillado a un hombre por prejuicio y ahora el espejo estaba girado hacia ellos. Caan dio un paso al frente. Podría haber hablado con ira. Podría haber reclamado, amenazado, exigido control, humillado a los que lo humillaron. Nadie se lo habría cuestionado. Sin embargo, lo que hizo fue infinitamente más poderoso. Eligió la dignidad. Su voz salió profunda, firme, sin temblor. Yo no vine a este pueblo buscando poder, dijo. Vine buscando silencio, porque había perdido demasiado. Nadie respiró fuerte. Las palabras parecían cruzar la plaza y posarse en cada pecho. No escondí quién era por vergüenza, continuó. Me escondí porque estaba cansado, porque hay dolores que no se cuentan, porque necesitaba ser un hombre común para recordar por qué valía la pena seguir vivo. No dijo más sobre sí, no se justificó, no explicó su pasado, ni mencionó la muerte de su esposa, ni abrió heridas para provocar compasión. Sabía que la compasión que llega por espectáculo no cura. Lo que sí hizo fue girar el rostro y buscar a alguien. Sus ojos encontraron a Isabel Sámano. Ella seguía allí, frente al galpón, sin haberse movido desde que lo encerraron. No estaba desbordada ni deshecha, estaba entera en su dolor, con esa fortaleza silenciosa que nace de amar sin condiciones. Cuando sus miradas se cruzaron, el pueblo entero entendió algo que ni las murmuraciones ni los juicios habían podido explicar. Esa joven, tantas veces llamada rara, era el único lugar del mundo donde ese hombre verdaderamente descansaba. No se acercaron, no se abrazaron, no se dijeron palabras grandes. Se sostuvieron la mirada y en ella estuvo la declaración que aún no había sido pronunciada. Fue entonces cuando don Hilario Sámano sintió que su orgullo se quebraba por dentro. No fue un acto teatral, no cayó de rodillas, no lloró en público, pero algo en él cedió, como cede una viga que ha aguantado demasiado peso. Comprendió, con una claridad que dolió, que su hija no estaba enamorada de un obrero apache. Estaba unida al alma de un hombre que, aún roto, seguía siendo grande de una manera que él jamás había entendido. Y también se dio cuenta de algo peor. No era Caan quien debía darle la medida de su hija. Era ella misma, con su dignidad tranquila, quien ya había mostrado quién era. Caan se volvió entonces hacia él. El pueblo contuvo el aliento. Nadie sabía qué iba a decir, pero todos comprendían que sus palabras no serían pequeñas. «Usted me juzgó sin conocerme», dijo Caan sin dureza pero sin suavidad artificial. «Me llamó menos porque no vio más allá de lo que sus ojos están acostumbrados a aceptar». Hilario no apartó la mirada, no porque fuera valiente, sino porque ahora sabía que huir sería peor. Caan siguió hablando pero no acerca de sí. Habló de ella. «Su hija no es una vergüenza», dijo, y cada letra cayó con la fuerza de una verdad irrefutable. «Su hija es un tesoro, no porque me ame, no porque me mire así, sino porque ha sido capaz de sostenerse en pie cuando el mundo quiso doblarla, porque eligió la verdad aun cuando le costaba todo. Nadie se movió. No era un discurso romántico,
Era una descripción justa, y las mujeres del pueblo, aquellas que habían murmurado, sintieron por un instante que aquella frase también las abrazaba a ellas, que también les hablaba de la fuerza silenciosa que tantas veces tuvieron que esconder. Don Hilario bajó los ojos, no como quien es derrotado, sino como quien por fin comprende. No pronunció perdón todavía, no estaba listo, pero por primera vez dejó caer la espada invisible de su prejuicio y el mundo, a su alrededor, respiró un poco mejor. Yamir observaba todo, sabiendo que ese instante no le pertenecía a la tribu ni al pueblo, sino a su hermano y a la mujer que lo había traído de vuelta a la vida sin pedir nada a cambio. El acto termina aquí. No adelantamos decisiones, ni viajes, ni bodas, ni futuros. Eso aún no llega. Este acto es el de la revelación. El mundo se entera de quién es Kaan, el padre comprende quién es su hija, y la dignidad se impone sin gritos, solo con la fuerza serena de la verdad. Y en medio de todo, el amor, ese que nació en silencio, se queda de pie sin necesidad de ser anunciado, pero imposible ya de ocultar. Cuando la verdad se revela, el mundo no vuelve jamás a su forma anterior. El pueblo había visto a Kaan Yupanqui salir libre, había presenciado la dignidad de sus palabras y la firmeza serena de su presencia, pero lo decisivo aún no había sucedido. La verdadera batalla no era entre hombres armados ni entre apellidos importantes, era una batalla íntima, la que se libra dentro del corazón cuando alguien tiene que elegir quién quiere ser de ahora en adelante. Isabel Sámano seguía allí, no se había movido, no necesitaba acercarse para que el mundo supiera a quién pertenecía ya su lealtad. Y sin embargo, cuando los ojos de Kaan la buscaron y la encontraron, todo lo demás desapareció. Los murmullos, el pueblo, las culpas, los hombres poderosos. Solo quedaron ellos dos y la pregunta silenciosa que flotaba entre ambos. ¿Qué vamos a hacer con lo que sentimos? Kaan caminó hacia ella despacio, sin teatralidad. Cada paso era un reconocimiento, no hacia el pueblo, sino hacia sí mismo. Durante años había creído que su vida se había cerrado el día en que perdió a su esposa. Ahora, frente a esa mujer que había esperado, que había permanecido, comprendía que el corazón no muere, se repliega, y a veces, cuando menos lo espera, vuelve a latir. Se detuvo a poca distancia. No la tocó. No quiso apresurar nada. Tenía la humildad de los hombres que saben que el amor verdadero no se reclama, se recibe si la otra persona decide entregarlo. «No quise traer dolor a tu casa», dijo Kaan con voz baja. «Llegué a este pueblo buscando silencio, y el destino me encontró a través de ti». Isabel lo escuchó sin bajar la mirada. No se justificó, no minimizó nada. Ese era su modo de amar, presente, consciente, sin disfraces. «Yo elegí quedarme», respondió ella con esa calma que no intenta impresionar. «Nadie me obligó a esperarte. Nadie me pidió que defendiera tu nombre. Fue mi corazón, y no me avergüenzo de él». Las mujeres que observaban sintieron algo en el pecho. No era envidia ni curiosidad, era reconocimiento. Muchas de ellas habían callado amores, se habían doblado ante el qué dirán, se habían escondido para no incomodar. Ver a Isabel erguida, sin gritar, pero sin negar lo que sentía, era como mirar una versión más valiente de sí mismas. Kaan respiró hondo. «Mi camino no es sencillo», advirtió, no por miedo, sino por honestidad. «No tengo la vida tranquila que muchos desearían para ti. Vengo de una historia hecha de pérdidas y decisiones difíciles. No quiero que tu destino se quiebre por mi culpa». Isabel sonrió apenas, no como quien se ilusiona, sino como quien entiende. «Mi destino no se quiebra por amar», dijo. «Se quiebra cuando me traiciono». En ese instante algo terminó de romperse en don Hilario Sámano. Pero esta vez no fue orgullo. Fue la coraza que llevaba años usando para defenderse del mundo. Se acercó con pasos pesados. No parecía el hombre que prohibía, que dictaba, que ordenaba. Parecía un padre que, por primera vez, se estaba atreviendo a mirar a su hija como mujer completa, no como extensión de su nombre. Se paró frente a ellos.
La voz tardó en salirle, porque las palabras que nacen del arrepentimiento no saben caminar rápido. «Isabel», dijo, y el nombre le tembló. «Hija, yo me equivoqué. No hubo discursos adornados, no hubo explicaciones largas. Hubo verdad. Una verdad sencilla, y por eso mismo, enorme. Confundí respeto con control», continuó. «Creí que cuidarte era decidir por ti, y al hacerlo te herí. No te vi, no supe ver tu corazón, y a él», miró a Caán, «lo juzgué por su origen, por su ropa, por mis miedos, no por su dignidad. No pidió perdón de rodillas ni buscó dramatismo. Lo pidió como lo piden los hombres que por fin se miran a sí mismos sin justificarse. Si decides quedarte, te apoyaré. Si decides irte, también. No porque lo entienda todo, sino porque te amo». Isabel no corrió a abrazarlo. Lo miró con ternura real. A veces el perdón no se grita, se descansa, y ella descansó un poco en esas palabras, no porque borraran el dolor pasado, sino porque abrían un futuro nuevo en el vínculo entre ambos. Doña Beatriz se acercó entonces con lágrimas que no buscaban escena. Eran lágrimas de madre, de esas que lavan sin hacer ruido. «Hija», susurró, «Dios bendice los amores que no humillan. Si este hombre te mira como te está mirando ahora, ya es hogar». Tomó las manos de Isabel y luego las de Caán, como quien teje un puente sin discursos. No habló de conveniencias ni de reputación. Habló desde el lugar donde las mujeres comprenden la vida, el de la intuición profunda. Caán volvió los ojos a Isabel. Sabía que la elección no era suya. Había aprendido a respetar incluso cuando perdió. Estaba dispuesto a aceptar cualquier respuesta. Y entonces ella habló. No dijo «te sigo» por impulso, ni «me quedo» por comodidad. Dijo algo más maduro, más valiente. «No quiero esconder lo que siento ni reducirlo a susurros», declaró. «Amo a este hombre, no por lo que fue ni por lo que tiene, sino por lo que es cuando me mira. Y elijo caminar a su lado, donde sea que ese camino me lleve». El pueblo entero contuvo la respiración. Había quienes lo llamarían locura, quienes lo llamarían valentía, pero para ella no era ni una cosa ni la otra. Era coherencia. Por primera vez en su vida, Isabel se estaba eligiendo también a sí misma al elegirlo a él. Caán cerró los ojos un instante, como si recibiera algo sagrado. No la tomó por la fuerza, no hizo promesas rimbombantes. Dijo lo único que un hombre realmente enamorado puede decir sin mentirse: «No prometo una vida fácil, pero te prometo respeto. No voy a romper lo que eres para acomodarte a mí. Si caminas conmigo, caminaré también contigo». Las palabras no eran poesía aprendida, eran verdad. Severiano Rojas del Campo observaba todo a lo lejos. Por un segundo, el poder que siempre había creído indiscutible se le reveló frágil. No podía comprar esto, no podía ordenar esto, no podía controlar el amor ni la dignidad. Y descubrió, con amarga sorpresa, que su autoridad no alcanzaba para detener lo que estaba ocurriendo. Las mujeres del pueblo comenzaron a mirarse unas a otras en silencio. No era curiosidad, era memoria. Recordaron decisiones que no se atrevieron a tomar, palabras que no se atrevieron a decir, amores que soltaron por miedo al qué dirán. Y al ver a Isabel de pie, comprendieron algo que tardaron años en entender: que la felicidad no siempre grita. A veces se sostiene con calma y se defiende sin escándalo. El acto no termina con caballos galopando, ni con celebraciones públicas. No termina con anillos, ni con promesas al viento. Termina en el lugar más importante, dentro de los corazones. Isabel ha elegido, Caán ha aceptado, don Hilario ha bajado las armas, doña Beatriz ha bendecido sin imposición. La vida, sin prisa pero sin pausa, se ha inclinado hacia un destino nuevo. Lo que vendrá después todavía no pertenece a este momento. Aún no hablamos de viajes ni de hogares definitivos, ni de futuros completos. Este acto es el de la decisión, el de la mujer que se reconoce, el del hombre que vuelve a creer, el de la familia que aprende a soltar, y el del amor que deja de esconderse y decide existir a la luz del día.
Las decisiones verdaderas no hacen ruido al caer, pero cambian el curso de los ríos. Después de la elección de Isabel Sámano y la honestidad serena de Ka'an Yupanqui, el pueblo no volvió a ser el mismo, y ninguno de ellos tampoco. No hubo celebraciones ruidosas ni anuncios públicos. Hubo algo más profundo, un orden nuevo dentro del corazón de cada uno. Ka'an sabía que el lugar al que pertenecía no estaba en aquel pueblo, pero tampoco en el pasado donde había enterrado su dolor. Pertenecía al camino que ahora se abría frente a él, y en ese camino ya no estaba solo. Lo miró con claridad. Entendió que el silencio que había buscado no era huida, era tránsito. El destino le había devuelto la voz sin pedir permiso, y lo había hecho a través de una mujer que no llegó para salvarlo, sino para caminar a su lado. La tribu esperaba, no como quien reclama, sino como quien confía. Yamir Yupanqui no presionó. Conocía el peso de ser jefe y conocía la herida de su hermano. Pero también sabía algo más. Un hombre deja de huir cuando encuentra un hogar. Y a veces, el hogar tiene la forma de unos ojos que lo miran sin miedo. Antes de partir, Ka'an habló con Isabel lejos del ruido de los demás. No necesitaban testigos. «Regresar a mi pueblo no es volver al poder», dijo él. «Es volver a aquello que fui llamado a cuidar. No quiero que tu vida se convierta en sacrificio por mí. Si vienes, no vendrás detrás de mí, vendrás a mi lado». Isabel no pidió garantías que la vida no puede prometer. No habló de riquezas, ni de comodidades, ni de facilidad. Dijo lo único que realmente importaba. «No me asusta tu destino. Me asustaría perder el mío por miedo. Si te acompaño, también me elijo». Y así partieron. El camino hacia el norte se extendía amplio, como si el paisaje mismo quisiera abrirles espacio. El desierto no era hostil, era honesto. No ocultaba lo que era. Les ofrecía su inmensidad como espejo. El viento les traía olores conocidos a caballo, a tierra caliente, a hoguera encendida por manos amigas. Cuando la tribu los vio llegar, no hubo estrépito ni ceremonias exageradas. Hubo sonrisas discretas, lágrimas contenidas y una sensación de regreso que no tenía nada que ver con el lugar, sino con el alma del hombre que volvía. Las mujeres se acercaron a Isabel con curiosidad serena, no para medirla ni para juzgarla, sino para conocer a la mujer que había logrado lo que nadie, devolver el brillo a la mirada de su antiguo jefe. No la recibieron como forastera, la recibieron como quien llega por camino propio. Isabel no intentó adaptarse con prisa, ni se disfrazó para quedar bien. Fue ella misma, tranquila, observadora, respetuosa y fuerte. Y esa autenticidad, que tanto había incomodado al pueblo que la juzgó, aquí se volvió virtud. Ka'an no retomó el liderazgo en un gesto grandilocuente. Fue la tribu la que se lo pidió, como quien devuelve algo que no debía haberse ido nunca. «No porque seas invencible», dijo uno de los ancianos, «sino porque sabes caerte y levantarte sin arrastrar a los demás». Yamir sonrió sin tristeza. Había sostenido el pueblo con amor verdadero, no con ambición. No perdió nada al ceder de nuevo el mando. Ganó descanso y la certeza de que su hermano volvía distinto. Ya no cargaba solo. Los días que siguieron no fueron de cuento perfecto, sino de vida real, trabajo, decisiones, risas compartidas, silencios cómodos. Isabel aprendió costumbres nuevas, palabras nuevas, sonidos nocturnos distintos a los del pueblo donde creció. Ka'an redescubrió algo que creía perdido, la capacidad de sentir alegría sin culpa. No olvidó a su esposa fallecida, no la borró. Nadie se lo pidió. El amor nuevo no llegó para sustituir, sino para curar. Isabel lo entendió sin necesidad de explicaciones. No competía con fantasmas, caminaba con un hombre que, por fin, aceptaba su propia historia completa. Un día sin anuncios, sin invitados importantes, sin vestidos ostentosos, la tribu se reunió. No había iglesia de piedra ni firmas en papeles. Había cielo abierto, voces amigas, manos entrelazadas. Ka'an tomó las manos de Isabel y habló no como jefe, sino como hombre. «No prometo que jamás habrá tormentas», dijo,
pero prometo no soltarte cuando lleguen. No prometo que no conocerás el cansancio, pero prometo ser tu descanso cuando la vida te pese. Y te pido lo mismo, no me salves, camina conmigo. Ella respondió sin adornos, no vine a ser menos para encajar en tu vida, vine a caminar a tu altura, y cuando te canses, me quedaré. No por deber, sino por amor. No hubo aplausos, hubo algo más grande, paz. El tiempo pasó sin prisa. Los hijos llegaron después como llegan las estaciones, no para llenar un vacío, sino para multiplicar lo que ya existía. Las risas pequeñas corrieron entre las tiendas, y Can, que creyó que la vida se había detenido el día que perdió, descubrió que el corazón tiene más espacio del que uno imagina cuando deja de pelearse con el pasado. Isabel se convirtió, sin querer, en referencia para muchas mujeres de la tribu y también de su antiguo pueblo. No porque su vida fuese perfecta, sino porque vivía sin pedir perdón por ser ella misma. Las jóvenes la miraban y aprendían que la dulzura no está reñida con la firmeza y que la dignidad no necesita gritar. Can gobernó de un modo distinto. Ya no era el jefe que teme fallar, sino el que se sabe humano y justamente por eso más sabio. Consultaba, escuchaba, confiaba. La tribu prosperó, no solo en bienes, sino en algo más raro, en humanidad. En el corazón de todo ese nuevo comienzo estaba Isabel, no como sombra detrás de un hombre, sino como parte esencial de su fuerza. Y en ella también estaba él, no como dueño de su destino, sino como compañero real de su camino. Un atardecer, cuando el cielo se encendía en colores de despedida y los niños corrían alrededor de la fogata, Can se quedó mirando el horizonte. No había nostalgia, no había angustia, había una gratitud serena que no necesitaba explicarse. Isabel se sentó a su lado en silencio, como al principio, cuando aún no se atrevían a decirlo todo con palabras. Él habló entonces no para ella solamente, sino para sí mismo y para el tiempo que les quedaba. Creí que buscaba riqueza, y lo tuve todo. Creí que buscaba poder, y lo perdí sin morirme. Pensé que había terminado mi historia, y solo estaba aprendiendo a respirar. Hoy entiendo que no buscaba un reino, buscaba un corazón que no me tuviera miedo. Isabel apoyó suavemente su mano sobre la de él. No dijo, yo soy ese corazón. No hacía falta. La vida que compartían lo decía por ellos. Y así quedó sellado el sentido de todo lo vivido. La pérdida, el silencio, la huida, el encuentro, la dignidad, el amor que crece sin estruendo, la familia que no nace de la perfección, sino del coraje de seguir. El gran jefe había regresado. Pero sobre todo, había regresado el hombre. Y la mujer que el pueblo llamó extraña, se convirtió en el hogar donde ese hombre encontró, al fin, descanso. No hubo final perfecto. Hubo algo mejor. Un futuro abierto, lleno de trabajo, de risas, de lágrimas compartidas, de noches de hoguera y de amaneceres que parecían promesa. El amor no los salvó de la vida, los enseñó a vivirla. Antes de irnos, quiero pedirte algo muy especial. Si esta historia te hizo sentir, si te acompañó, si te recordó que el amor verdadero también es fuerza y dignidad, suscríbete al canal y deja tu like. No es solo un botón, es la forma en que ayudas a que sigamos creando romances de época largos, profundos y hechos para ti. Gracias a tu apoyo, estas historias continúan y nuestra comunidad crece. Aquí no estás sola. Somos una familia que ama los romances intensos, los personajes fuertes y los finales que sanan. Si llegaste hasta el final, déjame una señal en los comentarios escribiendo la palabra jefe. Así sabré que tú también caminas con nosotros hasta el último capítulo. Y si deseas apoyar todavía más, puedes convertirte en miembro del canal. Con eso ayudas directamente a que sigamos produciendo más historias de más calidad y con mayor frecuencia, y te acercas aún más a esta comunidad que ama los romances de época tanto como tú. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir y por hacer crecer este lugar donde el amor siempre encuentra su camino.